ver, ¿no? El desarrollo de los espermatozoides, el desarrollo de los óvulos, que son completamente diferentes, ¿ah? Eso se van a dar cuenta durante esta clase. Los óvulos son un poquito más complejos de formarse, se divide en varios periodos. En cambio, los espermatozoides es una producción continua, ¿no? Una producción continua. Luego vamos a ver la fecundación, cómo se da la fecundación. Vamos a ver hasta la primera semana, ¿ok? Vamos a ver hasta la primera semana de desarrollo, después de la fecundación, claro. Bien, eso sería la clase de hoy. Es bastante corta, ¿no? Si no me amplío tanto hablando. Así que vamos a ir a lo importante, ¿ok? Si ya saben, si tienen dudas, preguntas, me lo hacen saber. Ok. Si no se está viendo, si no ven que cambian las diapositivas, también me avisan, ¿ok, chicos? Bien. Voy a apagar mi cámara. Bien. Primero, vamos a hacer un, un recordar. Bueno, ustedes esto lo van a ver en anatomía, ¿ok? Las gónadas. Vamos a ver cómo están formadas, un poquito de anatomía de la gónada masculina. Vamos a empezar con la gónada masculina. Vamos a empezar con la espermatogénesis. Bien, ¿cuál es la gónada masculina? La gónada masculina es el testículo. Bien, en el testículo si hacemos un corte, ¿no? Si hacemos un corte, ¿sí? Vamos a encontrar esto. Va a haber la zona medular, ¿no? Porque esa es la zona medular. La zona medular está compuesta básicamente por estos ovillos de acá que ven acá. Son como unos ovillos, ¿ok? Son tubos enrollados, ¿ok? Véanlo de esa manera, como tubitos que están ahí enrollados. Estos ovillos se llaman túbulos seminíferos, ¿bien? Los túbulos seminíferos es donde empieza todo, donde se produce todo con respecto a la formación de un espermatozoide. Bien, luego tenemos otros conductos, ¿no? Porque acá básicamente son conductos. Luego de los túbulos seminíferos tenemos estos de acá, estos tubitos de acá, ¿ok? Que se llaman túbulos rectos, ¿ok? Se llaman así porque son rectos, ¿no? Son tubos rectos que van a esta estructura de acá. Esta estructura que parece una red se llama red de testes. Bien, entonces ya tenemos tres estructuras dentro de mi testículo, dentro de la médula del testículo, ¿no? Tenemos a los túbulos seminíferos, tenemos a los túbulos rectos. ¿Dónde están los túbulos rectos? Acá. Tenemos a los túbulos rectos y tenemos a la red de testes. Bien, eso es dentro del testículo. Luego, por fuera del testículo, tenemos a esta estructura muy importante que se llama el epidídimo. ¿Ok? El epidídimo también son conductos y sirve para que acá maduren, ¿ok? Terminen su maduración los espermatozoides. Bien, vienen por acá. Luego sigue este conducto que vemos por acá, se llama conducto deferente, ¿no? O vas deferens, ¿no? Sí, pero es conducto deferente. Si nosotros seguimos al conducto deferente por acá, por ejemplo, seguimos al conducto deferente, pam, 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 vamos a llegar hasta el conducto eyaculador. Bien, el conducto eyaculador ya se une junto con la uretra, con la parte prostática. Esta es la próstata de la uretra, la parte prostática, ¿no? De la uretra. Y acá también hay algunas glándulas, ¿no? Como las vesículas seminales, ¿no? Que le van a dar básicamente este líquido, ¿no? Rico en nutrientes y también lubricante, ¿no? Para que los espermatozoides puedan salir con facilidad y puedan sobrevivir sobre todo, ¿no? Puedan sobrevivir. Bien, lo importante de la gónada, ¿ok? De la gónada masculina, es que recuerden, ¿no? Los túbulos seminíferos. Acá sucede toda la magia, digamos, ¿no? Acá empieza todo, en los túbulos seminíferos. Bien, las hormonas están muy relacionadas al desarrollo gonadal, perdón, al desarrollo de células germinales. Hay un eje que lo van a ver durante toda su vida, ¿no? En la carrera. El eje hipotálamo-gónada, ¿no? Gónada. Hipotálamo, hipófisis, gónada. Este eje, ¿bien? Gónada puede ser testículo o puede ser ovario, ¿no? Pero este eje siempre lo van a ver. Pero
Vayan recordándolo, vayan memorizándolo. Bien. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué se llama un eje? Porque es como una cascadita, ¿no? El hipotálamo estimula la hipófisis y la hipófisis estimula a la gónada. El hipotálamo, ¿qué es lo que segrega? Segrega GnRH, ¿no? O la hormona liberadora de gonadotropínas, ¿ok? Que va a estimular directamente a la hipófisis, ¿ok? Esta hipófisis. La hipófisis tiene dos partes, ¿no? Una adenohipófisis o una hipófisis anterior. Esta sería la anterior, ¿no? Porque la persona está mirando así. Y una neurohipófisis o hipófisis posterior. Bien. La hipófisis posterior, un poquito de datos extra, no produce hormonas, no produce nada, simplemente guarda, es como una reserva de oxitocina y vasopresina. En cambio, la adenohipófisis sí produce hormonas, pero las que nos va a interesar acá son dos, la LH y la FSH, ¿ok? Entonces, la GnRH estimula la hipófisis para que la hipófisis produzca estas dos hormonas. LH, hormona luteinizante. FSH, hormona folículo estimulante. Bien, bien. Estas van a intervenir tanto en la espermatogénesis como en la ovogénesis, ¿ok? Bien. Veamos qué hace la FSH. La hormona folículo estimulante, ¿qué te dice, no? Que estimula los folículos, ¿no? Esto está más relacionado a un ovario, ¿no? Un ovario, pero eso fue como se descubrió, ¿ok? Lo descubrieron estudiando el ovario. Pero la FSH también tiene una acción importante en la producción de espermatozoides, ¿ok? Lo que va a hacer la FSH es promover la maduración de los espermatozoides. Va a permitir que los espermatozoides inicien esta diferenciación desde células germinales, ¿no? No diferenciadas todavía, ¿no? Hasta espermatozoides. Y también estimula a estas células de verde, ¿no? Estas células de verde, que no son espermatogonias, ¿ok? Son células de Sertoli, las famosísimas células de Sertoli. ¿Por qué? Fíjense dónde estamos, ¿ok? Esto es el testículo, ¿ok? Este es el testículo. Y recorran a los ovillos que les mencioné, ¿no? Los túbulos seminíferos. Este es uno de ellos. Sacamos un túbulo seminífero. Sacamos uno y lo cortamos. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que hay una luz, ¿no? Porque es un tubo. Hay una luz en el centro. Y alrededor del tubo vamos a encontrar a los espermatogonios, ¿no? Espermatogonios, que luego van a pasar a ser espermatocitos, que luego van a pasar a ser espermátides, ¿no? Y van a madurar hasta espermatozoides. Bien, vamos a encontrar un montón de esto, de espermatogonios, un montón, un montón. Y también vamos a encontrar células de Sertoli. Bien, eso es lo que encontramos. Entonces viene el FSH y estimula tanto a las células de Sertoli como a los espermatogonios para que inicien su diferenciación. Las células de Sertoli, aparte de estar ahí, ¿no? Cumplen funciones de nutrición y de protección de los espermatogonios, espermatocitos, la fase que fuese, ¿no? Bien, eso hacen las células de Sertoli. Luego tenemos a la LH. La LH no actúa en ninguna célula que esté dentro del túbulo seminífero. Actúa sobre células que están por fuera del túbulo seminífero. Están entre túbulos seminíferos estas células, ¿ok? Digamos que acá yo voy a tener otro túbulo, acá yo puedo tener otro túbulo, ¿no? Y entre túbulo y túbulo vamos a encontrar a estas células de acá, de rosado, que son las famosas células de Leydig, ¿ok? Son las famosas células de Leydig. ¿Qué hacen las células de Leydig? Producen una hormona muy importante para el hombre, que es la testosterona. ¿Ok? La testosterona también influye, ¿no? En la producción de espermatozoides, pero también, sobre todo, sirve para el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y también para la formación de los genitales externos en el hombre. ¿Ok? La testosterona hace eso, te da los caracteres sexuales secundarios y también los genitales externos. Bien, listo. Esto es un resumen que les hice. Es muy simple este resumen. Es demasiado simple. Si lo memorizan, ya tienen toda esta parte de hormonas resuelta. ¿Ok? Todo esto que he hablado,
palabreo que he dado se resumen en este cuadro. Bien, GnRH que se produce en el hipotálamo, ¿ok? En el hipotálamo se secreta y va directamente hacia la hipófisis, para estimularla. Y la hipófisis lo que hace es liberar FSH y LH. La FSH, ¿sobre quién actúa? Sobre las células de Sertoli, ¿no? Que nutren y protegen a los espermatozoides. Luego la LH estimula las células de Leydig para que produzcan testosterona. Bien, y a grandes rasgos eso es lo que pasa. Si queremos ser un poquito más específicos, ¿no? Acá la FSH actúa a través de segundos mensajeros para estimular la producción de espermatozoides y también estimular a las células de Sertoli. Pero ¿qué pasa cuando ellos están produciendo muchos espermatozoides, ¿no? ¿Qué pasa si ya es como que, bueno, y hay demasiados espermatozoides, hay que parar la producción, ¿no? Hay que parar el estímulo. ¿Y quién me va a ayudar a parar este estímulo? La inhibina. ¿Ok? La inhibina es una molécula, ¿no? Que se secreta cuando ya hay demasiados espermatogonios, ¿no? O espermatocitos también, ¿ok? Se secreta la inhibina que estimula, que hace un feedback negativo, ¿no? Que dice básicamente que ya no se produzca más FSH, ¿no? Porque ya hay suficientes espermatozoides en producción, ¿ok? Otra cosa que también sirve como feedback negativo es la testosterona, ¿no? Altos niveles de testosterona hace un feedback negativo, estimula a tanto LH como directamente a la GnRH para que ya no se secreten pulsos, ¿ok? Las hormonas se secretan por pulsos, ¿ok? Algo así, por pulsos. Bien, entonces tenemos a la espermatogénesis. Ya vamos a entrar de lleno a lo que va a pasar, ¿no? ¿Cuál es la transformación? En la espermatogénesis vamos a tener primero a una célula que se llama espermatogonia, ¿ok? Vamos a tener una espermatogonia. Es una célula que es 46, ¿no? Tiene 46 cromosomas, pero tiene la capacidad de hacer mitosis, ¿ok? Va a estar dividiéndose, ¿ok? Antes de que esta persona entre a la pubertad, antes de que esta persona inicie su espermatogénesis, las espermatogonias van a ir multiplicándose, ¿ok? Van a ir multiplicándose. Van a ir multiplicándose las espermatogonias a través de la mitosis, ¿ok? Mitosis, ¿ok? Bueno, llega un punto, sobre todo en la pubertad, en los hombres, en la pubertad, donde hay pulsos, pulsos de hormonas más fuertes, ¿no? Las hormonas empiezan a secretarse mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Las espermatogonias inician su diferenciación, ¿ok? Empiezan a hacer meiosis, ¿ok? La espermatogonia, al iniciar la meiosis, se transforma en un espermatocito primario. Bien, el espermatocito primario inicia la meiosis 1. Acá ya empieza a ser meiosis 1. ¿Cuál es el resultado de la meiosis 1? Dos células haploides, ¿ok? Dos células haploides, pero de estructura doble, ¿ok? De estructura doble. ¿Qué me quiere decir? Que todavía hay 46 cromosomas acá, ¿ok? Son 23 cromosomas de estructura doble, entonces son 46. Luego pasan a ser espermatocitos secundarios. Luego estos espermatocitos secundarios ingresan a la meiosis 2, ¿ok? En la meiosis 2, el resultado van a ser células haploides, ¿ok? Mis células haploides. ¿Qué quiere decir haploides? Con solo 23 cromosomas. Bien, acá tenemos células diploides, ¿no? De 46 cromosomas, y acá tenemos células haploides, ¿ok? Haploides. Bien, el resultado de la meiosis 2 son espermátidas o espermátides, ¿ok? Los van a escuchar de estos dos nombres, espermátidas o espermátides. Bien, las espermátidas son haploides, tienen 23 cromosomas. Bien, listo. Pero las espermátidas no son espermatozoides, son células cilíndricas todavía.
¿ok? Son células cilíndricas con mucho citoplasma. No son no son espermatozoides. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que sea de una espermátida pase un espermatozoide? Se debe dar la espermiogénesis, esto de acá. Se debe dar la espermiogénesis. ¿Bien? No te confundas con la espermatogénesis. La espermatogénesis es todo este proceso, ¿ok? En cambio, la espermiogénesis es solo de pasar de espermátida a espermatozoide. ¿Cómo se inicia esta diferenciación? Se empieza a formar el acrosoma. El acrosoma es una estructura que se va a encontrar en la cabeza del espermatozoide, ¿ok? Que va a tener enzimas que le van a permitir penetrar el, el ovocito, ¿ok? El óvulo, ¿ok? Le van a permitir penetrar el óvulo. Ese es el acrosoma. Es una estructura muy importante para el espermatozoide porque sin acrosoma no ingresa a ningún lado, ¿ok? Luego el núcleo se empieza a condensar, ¿no? El núcleo se empieza a hacer más pequeño, más pequeño. Necesita ocupar el menor espacio posible. El núcleo se condensa. Luego se va a formar el cuello, la pieza intermedia y la cola, ¿no? Cuello, pieza intermedia y cola. ¿Bien? En la pieza intermedia, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener a las famosas mitocondrias, ¿no? Que le van a dar energía. Y su cola, ¿no? Que es un flagelo. No necesita nada más un espermatozoide. ¿Cuál es la única función del espermatozoide? Llevar la información genética. Nada más. ¿Ok? Por eso, lo más importante, que es la información genética, está condensada. Pierde gran parte del citoplasma. Fíjate cuánto citoplasma ha perdido, porque no lo necesita. No necesita citoplasma, necesita cargar la información genética, necesita energía que la obtiene de las mitocondrias y necesita algo para moverse, que sería el flagelo. No necesita nada más un espermatozoide. Bien, listo. ¿Alguna duda, pregunta, chicos? ¿Algo que no esté quedando claro? Bien. Entonces, en resumen, GNRH del hipotálamo, ¿ok? Estimula a la hipófisis para que secrete FSH y LH. FSH actúa sobre las células de Sertoli para que nutran y protejan a los espermatozoides y también estimulen la producción de espermatozoides. La LH actúa sobre las células de Leydig para producir testosterona. Espermatogénesis, ¿ok? Inicia con una espermatogonia, ¿ok? La espermatogonia se puede seguir dividiendo, puede seguir haciendo mitosis. Llega un punto donde una espermatogonia inicia la meiosis. Inicia su meiosis, pasa a ser espermatocito primario, pasa a ser espermatocito secundario y termina meiosis 2 siendo espermátida. La espermátida debe diferenciarse, debe madurar y hace la espermiogénesis, ¿ok? Donde pierde gran parte del citoplasma, donde se condensa su núcleo y se forma el acrosoma. Bien, para darme un espermatozoide. Recuerden, a partir de las espermátidas ya tenemos células haploides. Bien, 23 cromosomas. Ahora, acá en A estamos viendo un túbulo seminífero. Estamos viendo un túbulo seminífero de un recién nacido. Fíjate, ¿qué es lo que no ves acá? Acá no veo luz. No veo una luz. ¿Ok? No hay luz en los túbulos seminíferos de un recién nacido. ¿Por qué? Porque todavía no inicia su producción de espermatozoides. Los túbulos seminíferos son llamados cordones porque son macizos, ¿no? Son cordones macizos, donde vamos a ver células de sostén, o sea, mis células de Sertoli, son células de Sertoli, y vamos a ver a la célula germinar primordial. O sea, ni siquiera es espermatogonia, ¿ok? Es una célula germinal, nada más. Bien, las vamos a tener por ahí. ¿Esperando a qué? ¿Qué están esperando? ¿Por qué es de esta forma? Están esperando a la pubertad, ¿ok? Con la pubertad sabemos que hay mayores pulsos hormonales, ¿no? En estos niños. Este, este cordón pasa a ser un tubo, ¿no? Pasa a ser un tubo, ¿no? Acá hacemos un corte de un tubo. Esto sería la pared, ¿no? Entonces la pared. Hagamos un corte de esta manera. ¿Ok? Hacemos un corte de esta manera y lo que vemos es esto.
Vemos la pared, ¿no? Y acá, ¿qué vemos? Acá vemos luz. Esto es luz, ¿ok? Ya es un tubo ahora. Se permeabilizó este cordón, ahora es un tubo. ¿Y qué vemos? Vemos un montón de espermatogonios diferenciándose. Por ejemplo, acá ya pasa a ser un espermatocito primario. Acá ya empiezo a ver espermátidas diferenciándose a espermatozoides, ¿ok? ¿Y hacia dónde van? Van hacia la luz, caen hacia la luz, ¿ok? De esta manera se desarrolla. Empiezan alrededor, ¿no? Del túbulo y van cayendo, van diferenciándose y van yéndose hacia la luz, ¿ok? Van yéndose hacia la luz. Para luego ir a la rete testi, para ir luego al túbulo recto, rete testis, epidídimo, conducto deferente, ¿no? Conducto eyaculador, ¿ok? Bien. Entonces, ¿cuándo inicia la producción de espermatozoides? En la pubertad. En la pubertad también se forman todos, los tubos, todo, ¿ok? Pero porque al nacimiento es un tubo, o sea, ni siquiera es un tubo, es un cordón, ¿ok? Es un cordón. Bien, bien, eso es con respecto a espermatozoides. Sinceramente, es lo más facilito, ¿ok? Luego ya entramos a la ovogénesis. En la ovogénesis es algo complicado porque se va a dividir en fases, ¿no? Porque la ovogénesis inicia y se detiene. Vuelve a iniciar y otra vez se detiene, ¿ok? Es bastante interesante cómo funciona esto de la ovogénesis. Veamos un poquito de anatomía rápidamente. Anatomía femenina. Lo que estamos viendo acá es, bueno, miometrio, ¿no? Útero, trompas uterinas que están pegadas, ¿no? A los ovarios. ¿Cuál es la gónada femenina? Los ovarios, bueno, los ovarios. ¿Qué vamos a ver en los ovarios? En los ovarios lo que se desarrolla es la corteza, ¿ok? La corteza. A diferencia de los testículos que se desarrolla la médula, en los ovarios se desarrolla la corteza. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver un montón de folículos, ¿no? Si yo corto el ovario, voy a ver un montón de folículos. Algunos todavía muy pequeños, ¿no? La mayoría son así, pequeñitos. Luego, con cada ciclo ovárico, con cada ciclo ovárico que se corresponde con cada ciclo menstrual, que se corresponde con cada ciclo endometrial, ¿ok? Empieza a crecer. Algunos empiezan a crecer hasta formar este folículo que se llama folículo terciario, folículo maduro, folículo de Graf. ¿Bien? Cuando tengo un folículo así, este está listo para ser ovulado. Se produce la ovulación, se libera el ovocito, ¿ok? Y lo que queda es el cuerpo lúteo, ¿no? Eso es lo que vamos a encontrar. ¿Qué es lo que, si yo corto un ovario, qué voy a encontrar? Esto, folículos primarios, sobre todo. Folículos primarios ahí, guardados, ¿no? Guardaditos. Y así. Bien, algo muy importante también en la es conocer el resto de la anatomía. Porque acá es donde se va a producir la fecundación y ya deben estar familiarizados con esto. Ovario, se libera un ovocito. ¿Por dónde vendría el ovocito? Viene por acá, por la trompa uterina, por la trompa de falopio. Ingresa a través de estas fimbrias, ¿no? Hacia la ampolla tubárica, ¿ok? Hacia la ampolla tubárica. Esta es la ampolla tubárica, ¿ok? Acá espera ser fecundado, ¿no? Y bueno, tenemos más partes, ¿no? El istmo, este es el istmo. Este es el istmo de la trompa y ingresa al útero. ¿Okay? El útero tiene su parte miometrial y endometrial. ¿Bien? Acá en el útero se va a implantar, acá en el útero se va a desarrollar el futuro producto, ¿no? Luego tenemos acá al cuello del útero, cuello uterino, también llamado cervix, y luego tenemos por acá abajo al canal vaginal. ¿Bien? Bien. Ahora, vayamos a la ovogénesis. ¿Bien? ¿Cuándo inicia? A las 20 semanas de desarrollo embrionario. ¿Sí? Las 20 semanas. A diferencia de ellos, de los hombres, que cuando inicia la espermatogénesis, en la pubertad, ¿no? En la pubertad.
Las mujeres inician las 20 semanas de desarrollo embrional. Cuando ellas están en el vientre de su madre, con 20 semanas, inicia este proceso. ¿Ok? Vamos a verlo. Acá les hice un grafiquito, ¿no? Espero que se entienda. Vamos a explicarlo. ¿Bien? Este es el proceso de ovogénesis, ¿ok? Tengo una ovogonia, igual, ¿no? Igual que el otro, con una espermatogonia, ¿no? Aquí es una ovogonia, que va a iniciar la meiosis 1. Cuando inicia la meiosis 1 pasa a ser ovocito primario, ¿ok? Pasa a ser ovocito primario. ¿Y cuál es el resultado de la meiosis 1? Un ovocito secundario y un cuerpo polar. Acá no lo llamamos ovocito secundario, ¿no? Acá el resultado va a ser solo un óvulo. En cambio, en la espermatogénesis es 4 espermatozoides, ¿no? Acá es solo uno. El resto se denomina cuerpos polares, porque son muy pequeños, ¿ok? Igual, me va a dar un ovocito secundario con 23 cromosomas de estructura doble, ¿ok? Este es el resultado de mi meiosis 1. Luego viene la meiosis 2 y el resultado va a ser un óvulo haploide, ¿ok? Haploide. Eso es la ovogénesis, ¿ok? Ese es el proceso. Pero este proceso se detiene a cada momento, ¿ok? Se va a detener, va a tener sus fases. Bien, cuando inicia todas las 20 semanas de desarrollo embrional, o sea, intrauterinamente se empieza a formar. La ovogonia inicia su meiosis 1, entonces pasa a ser ovocito primario, ¿ok? Pasa a ser ovocito primario y va a iniciar su meiosis 1, pero no la acaba. Esto es la meiosis 1. No termina la meiosis 1, se detiene en profase de la meiosis 1. Se detiene ahí, en profase. Y así nacen estas niñas. Nacen con todos sus ovocitos primarios en meiosis 1, detenidos en profase. Todas las mujeres nacen así. ¿Bien? Intrauterinamente solo se da este proceso de ovogonia, ovocito primario, inicia meiosis 1, se detiene. ¿Ok? Recuerden, todas las mujeres nacen con sus ovocitos en meiosis 1 detenidos en profase. Bien, y así nacen, se desarrollan y llega un momento que es la pubertad. Las mujeres entran en la pubertad y estos pulsos de hormonas vuelven, ¿ok? Vuelven estos pulsos de hormonas que van a hacer que se retome la meiosis 1, ¿ok? Recuerden, estaba en meiosis 1 en profase. Con cada ciclo ovulatorio, uno de estos folículos va a retomar, ¿no? Va a retomar su meiosis 1, la va a terminar, la termina dándome un ovocito secundario de 23 cromosomas de estructura doble, ¿ok? Y va a iniciar la meiosis 2. Al momento, ¿no? Termina meiosis 1, bien, ahora empecemos meiosis 2. Inicia la meiosis 2. Inicia la meiosis 2. ¿Y qué pasa? Se detiene en metafase. Horas antes de que sea ovulado este ovocito secundario, detenido en meiosis 2, ¿ok? Horas antes se detiene, ¿ok? Creo que ahí repetí palabras. El ovocito secundario, que inició su meiosis 2, se va a detener horas antes de ser ovulado. Bien, se detiene. Y así es ovulado. Las mujeres no ovulan óvulos, ¿ok? Un óvulo es algo maduro. El término correcto sería que ovulan ovocitos secundarios detenidos en metafase. Eso es lo que ovulan las mujeres, ¿ok? Eso es lo que ovulan. ¿Y cuándo se va a completar esta segunda división meiótica? Todo se completa con la fecundación. Si este ovocito secundario es fecundado, ahí recién se denomina óvulo. ¿Bien? Con la fecundación se termina todo este proceso. Mientras no se fecunde, lo que va a caer, ¿no? Lo que va a caer es un ovocito secundario. Bien, son conceptos que debemos de tenerlos claros, ¿no? Ah, y bueno, ¿qué es lo que inhibe la meiosis? Pues es el factor inhibidor de la meiosis, ¿no? El OMI. Fíjense, a los 4 meses, ¿no? Inicia todo esto. Los oogonios empiezan a entrar en mitosis, empiezan a dividir a lo loco.
¿ok? Y algunos empiezan a diferenciarse en ovocitos primarios. A los 7 meses casi todos son ovocitos primarios, ¿ok? Y en una recién nacida ya no hay ovogonios, no hay ni un solo ovogonio. Solo hay ovocitos primarios con sus células foliculares, ¿ok? Luego vamos a ver lo de las células foliculares. ¿Y cuál es esa diferencia con los espermatozoides? La diferencia con los espermatozoides es que las espermatogonias están en constante división, ¿ok? Y algunas de ellas pasan a meiosis, no todas, ¿no? Algunas pasan a meiosis, pero están en constante división, están en constante mitosis las espermatogonias, porque la producción de espermatozoides es continua, ¿ok? Es continua, es hasta que se muera la persona, o hasta que le pase algo, ¿no? Que altere su espermatogénesis. Bien, espero que haya quedado claro. Si quieren que vuelva a repetirlo, chicos, me lo dicen, ¿ok? Es importante que entiendan esto. Bien, ahora entremos al ciclo menstrual. Y para ello vamos a hablar de las hormonas, ¿ok? Las hormonas son las mismas. Hipotálamo secreta GnRH, que estimula hipófisis para que secrete LH y FSH. Son las mismas hormonas. Bien, solo que en la mujer vamos a tener más estructuras. Estas hormonas van a actuar sobre más estructuras. Bien, primero vamos a hablar de endometrio. Hablemos del endometrio. El endometrio es esta capa interna que tiene el útero, ¿no? Es un revestimiento interno que tiene el útero. Y es muy vascularizada, ¿no? Es muy vascularizada. Y tiene dos fases. Bueno, siendo exactos, puede tener tres fases el endometrio. Una fase proliferativa, ¿ok? Que la fase proliferativa se da después de la menstruación. Después de la menstruación inicia la fase proliferativa, que es el crecimiento endometrial. Bien, el endometrio empieza a crecer, aumenta el número de vasos, aumenta el número de glándulas, las glándulas se llenan de líquido, ¿ok? Crece el endometrio, crece. ¿Y quién influye en este crecimiento endometrial? Las hormonas ováricas. ¿Y cuáles son mis hormonas ováricas? Son dos, estrógenos y progesterona. Pero los estrógenos son más importantes durante la fase proliferativa. ¿Ven? Tengo dos hormonas ováricas, ¿no? Estrógenos y progesterona. Pero los estrógenos son los importantes en la fase proliferativa. Luego, acá en medio tengo a la ovulación, ¿ok? A la ovulación. Después de la ovulación, yo tengo una fase secretora. En la fase secretora se mantiene ese endometrio grande, ese endometrio vascularizado. ¿Quién lo mantiene? La progesterona. La progesterona es la hormona encargada de mantener ese endometrio funcionante. ¿Bien? Listo. ¿Qué pasa si no hubo fecundación? ¿Qué pasa al final del ciclo ovárico? ¿Ok? Bien, ¿quién se muere? El cuerpo lúteo, ¿no? Bueno, para que entiendan eso, tengo que explicar el ciclo ovárico. Dejemos en stand-by el endometrio y empecemos con el ciclo ovárico. En el ciclo ovárico, recuerdan a los foliculitos que teníamos, empiezan a madurar, a crecer, ¿no? Hasta ser folículos de Graft, ¿no? Folículos terciarios, que se ovulan, ¿no? Se ovulan. Y todas estas células foliculares que se quedaron en el ovario se transforman en el cuerpo lúteo, ¿ok? Cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, ¿ok? El cuerpo lúteo no solo está de adorno, tiene una función importante. ¿Qué creen? Producir hormonas ováricas. ¿Cuáles son mis hormonas ováricas? Estrógenos y progesterona. Esa es la función del cuerpo lúteo, producir las hormonas ováricas. Bien, sobre todo progesterona. ¿Ok? En esta fase, la progesterona es muy importante. Y llega un punto donde no hay fecundación. Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo se muere. Bien, el cuerpo lúteo se muere y se transforma en cuerpo albicans. Bien, ¿y qué pasa cuando se muere el cuerpo lúteo? ¿Qué pasa? Hay un pico de caída, hay un pico de caída de las hormonas ováricas, ¿ok? Se muere el cuerpo lúteo, se mueren las hormonas ováricas y ya no hay estímulo para mantener este endometrio. Entonces, el endometrio se desprende, se da la menstruación.
Entonces, ¿por qué se da la menstruación? Se da por el decrecimiento de las hormonas ováricas, ¿no? O por la ausencia de hormonas ováricas, ¿bien? A causa de que el cuerpo lúteo pasó a ser cuerpo albicans, ¿bien? Interesante, ¿no? Bien. Luego tenemos a las hormonas hipofisiarias, ¿no? Que claro, las hormonas hipofisiarias estimulan a las hormonas ováricas en cierta forma, pero las hipofisiarias también tienen su función por ahí. Por ejemplo, fíjate en la LH. La LH tiene un pico justo antes de la ovulación, porque esta es la ovulación. Justo antes de la ovulación hay un pico de hormona luteinizante. Entonces, ¿eso qué te quiere decir? Tú deduces, ¿no? Ah, entonces la hormona luteinizante es la encargada de la ovulación. Y así es. Horas antes, 12 horas antes o 24 horas antes de la ovulación se produce un pico de hormona luteinizante. ¿Bien? Listo. Y bueno, la FSH se mantiene continua y la FSH es quien estimula la maduración de los folículos, ¿ok? La FSH estimula la maduración de los folículos. Bien. Espero que haya quedado claro esa parte de anatomía, también de hormonas. Esto es un poco de lo que les dije, ¿no? La hormona liberadora de gonadotropina estimula la producción de FSH y LH. La FSH actúa sobre el ovario, dándome la maduración de los folículos. La LH estimula la ovulación, ¿no? Y la del cuerpo lúteo también, ¿no? Por hormona luteinizante, ¿no? Em, Durante la fase folicular, ¿no? O sea, la maduración de los folículos se produce estrógenos. Y en la fase lútea se va a producir estrógenos y progesterona. Los estrógenos estimulan el crecimiento del endometrio. En la fase secretora, las glándulas son tortuosas, listas para recibir al óvulo fecundado. Bien, espero que haya quedado claro esta parte, chicos. De verdad, este grafiquito ayuda mucho, pero siempre hay que ubicarnos, siempre hay que tener las cosas bastante claras. Te voy a explicar rápidamente una vez más. ¿Ok? Vamos en orden. Bien. Empecemos con la FSH. La FSH les dije que va a estimular la producción de folículos, ¿no? La FSH estimula la producción de folículos. Acá tengo un folículo primario, ¿no? El puntito negro que ven, ese es el ovocito. El puntito es el ovocito. Lo que está alrededor son células foliculares, ¿ok? Acá tengo el ovocito, perdón, el ovocito con sus células foliculares que se llama folículo, ¿no? Folículo que empieza a crecer, a ser un folículo secundario, a ser un folículo terciario, folículo de Graf, listo para la ovulación, ¿ok? Y durante este crecimiento se va a producir hermosas, ¿no? Hormonas ováricas, ¿ok? Acá el importante es el estrógeno. Fíjate el pico de estrógeno que hay acá. Durante la fase proliferativa. ¿Proliferativa de qué? Del endometrio. El estrógeno es clave en la fase proliferativa del endometrio. Bien, se da la ovulación. Se da la ovulación. Eventos que se dan con la ovulación. El pico de LH. El pico de LH que precede a la ovulación. Bien, y la LH, ¿qué más hace? Forma mi cuerpo lúteo. Estas células de la teca, perdón, estas células foliculares que quedaron en el ovario, se transforman en el cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo es el encargado de producir estrógenos y progesterona, pero sobre todo progesterona para mantener este endometrio en fase secretora. Lo mantiene en fase secretora. Bien, el cuerpo lúteo necesita de otra hormona que la vamos a mencionar después, que es la hormona gonadotropina coriónica humana, para que se mantenga. Pero si no hay esa hormona, y esa es la hormona del embarazo, ¿no? La beta-HCG, ¿no? La beta-HCG, la hormona gonadotropina coriónica humana, esa es la que está en el embarazo. Pero no hay embarazo, pues. No hubo fecundación. Entonces el cuerpo lúteo se muere, ¿no? No se muere, sino
regresiona, ¿no? Y se transforma en cuerpo albicans. Y el cuerpo albicans no produce ni una hormona. Al no haber hormonas, haber este pico, este descenso de hormonas ováricas, al no haber estrógeno, al no haber progesterona, se produce la menstruación. Bien, y luego todo vuelve a iniciar. Pues todo vuelve a iniciar. Bien. Ahora veamos a los folículos, a los famosos folículos, ¿no? Acá las células, los ovocitos es lo que está de rosado. Lo que tengo de afuera de azul son células foliculares, ¿ok? Entonces tengo una célula rodeada de células, ¿ok? Este es un folículo primordial. Luego que empieza a crecer, ¿ok? Hasta hacer un folículo primario. En el folículo primario vamos a encontrar al ovocito rodeado de una membrana que se denomina membrana pelúcida o zona pelúcida. ¿Okay? Esta zona pelúcida no son células, ¿okay? Son glicoproteínas que rodean a mi ovocito. Por fuera de la membrana pelúcida, acá sí tengo células foliculares. ¿Okay? Acá tengo células foliculares cuboidales multilaminares. ¿Okay? Multilaminares. Y lo que veo acá alrededor de beige es tejido conectivo del ovario. ¿Bien? Entonces, ese folículo primario es multilaminar, ya tiene su membrana pelúcida y tengo al ovocito acá adentro, ¿no? El ovocito de rosado. Esto de acá es el núcleo y lo de rosado es el ovocito. Bien, este ovocito tiene que crecer, ¿no? Hacer un folículo secundario, hasta hacer un folículo terciario, un folículo maduro o un folículo de Graf, ¿no? Con una vacuola antral, ¿no? O una laguna antral muy grande, ¿no? Que le va a permitir expulsar fácilmente a mi ovocito, ¿no? Durante la ovulación, el ovario se comprime, ¿no? Se contrae el ovario y permite la liberación del ovocito. Y luego estas estructuras, estas células foliculares que se quedaron, forman el cuerpo lúteo. Recuerden, si no hay fecundación, el cuerpo lúteo se transforma en el cuerpo albicans. Bien. Esto es un poquito más de lo mismo, ¿no? Para que vean, ¿no? Cómo va creciendo el folículo hasta hacer un folículo de Graf, ¿no? Con un antro folicular muy grande. Por fuera de las células foliculares vamos a tener un par de capas, la teca interna y la teca externa, ¿ok? Que también producen algunas hormonas y sobre todo nutren, ¿no? Nutren, porque en la teca interna es donde hay mayor vascularidad, ¿ok? Por acá va a entrar los nutrientes, ¿bien? Y bueno, cuando se da la ovulación es una herida lo que se forma, es una solución de continuidad, ¿no? El ovario se rompe, en pocas palabras, ¿no? Es como un granito, digamos, véanlo como un granito. Acá tengo mi antro folicular y mi folículo de Graf, ¿no? Y acá tengo el ovario, ¿ok? Todo esto es mi ovario, ¿ok? Acá tengo el ovario, ¿no? La corteza del ovario. El ovario se va a comprimir, ¿no? Se va a comprimir, se va a contraer durante la ovulación, que va a ser como que aplastas, ¿no? Aplastas el folículo y es como un granito, ¿no? Que lo revientas y ¡pac! Se abre, ¿no? Y sale por acá, sale disparado por acá. Eso es más o menos lo que se forma. ¿Bien? Y bueno, se forma una pequeña herida, por eso es cuando se produce la ovulación, puede sangrar un poquito, ¿ok? Puede sangrar un poquito el ovario. Bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que saber? Ah, la cantidad de ovocitos, ¿no? Les dije que se multiplicaban a lo loco los ovocitos durante el periodo fetal. Se multiplicaban a lo loco. Fíjese, llegan a haber hasta 7 millones de ovocitos. Al nacimiento llegan a ser entre 600.000 y 800.000, ¿no? En la pubertad, las mujeres inician su pubertad con 40.000 ovocitos, ¿ok? Y tienen entre 15 a 20 folículos cada mes. De todos ellos se ovula uno cada mes, ¿no? Es lo normal, ¿no? Entonces, en teoría, se ovulan 500 ovocitos en 35 años. Cuando tú ovulas
el último ovocito que tienes, cuando el último que te queda, lo ovulas, se produce la menopausia, ¿ok? La última menstruación también, ¿bien? Listo. Y ustedes dirán, pero si había 7 millones, ¿cómo va a ser solo 35 años, no? O sea, sacas cuentas y no concuerdan. Has perdido ovocitos por ahí. Y sí, se pierden ovocitos. Hay atrofia de ovocitos porque son células que tienen un alto requerimiento de nutrientes, de espacio, y un ovario no es tan grande, ¿no? Entonces, muchos ovocitos mueren, ¿no? O no se llegan a desarrollar, pero otros sí. ¿Bien? Es básicamente por eso. Eso es más un poquito de lo que les hablé, lo que mencioné. ¿Qué pasa cuando se rompe, ¿no? ¿Qué pasa cuando se rompe el ovario? Se genera una abertura, ¿no? Que se denomina estigma ovárico. La ruptura del ovario, la cicatriz que deja, se denomina estigma ovárico. El cuerpo lúteo, ¿no? Se va a encargar de la producción de estrógenos y sobre todo de progesterona. ¿Bien? Eso es básicamente lo que tienen que saber. Un poquito más de imágenes. Este es un resumen muy, muy importante para que entiendan la diferencia entre espermatogénesis y ovogénesis. ¿Dónde se da la espermatogénesis? Testículo, en la médula de los túbulos seminíferos. No en la médula de los túbulos seminíferos, en la médula, y en la médula que tengo, túbulos seminíferos. ¿Bien? Luego, ¿dónde se da la ovogénesis? En los ovarios, pues, ¿no? En la parte, en la corteza, ¿no? Es lo que se desarrolla de los ovarios, la corteza. Y en los testículos lo que se desarrolla es la médula. Eh, Precursores de espermatogonios, pasa espermatocito primario, secundario, espermátide y espermatozoide. Acá, ovogonio, ovocito primario, ovocito secundario, hasta ser un ovocito maduro. Todos, el resultado, todos son cromosomas haploides, 4 espermatozoides, un ovocito maduro y 3 cuerpos polares. ¿Qué más? Cuando inicia, en los hombres en la pubertad, en las mujeres inicia intrauterinamente y se detiene. ¿Cuándo inicia la meiosis 1? Igual en la pubertad. Todo es en la pubertad, básicamente, en los hombres. En cambio, en las mujeres, la meiosis 1 inició intrauterinamente, claro, porque se detuvo, estuvo, estuvo detenido, y cuando continuó, antes de su ovulación, ¿ok? Antes de su ovulación. Bien, la producción de espermatozoides es continua, desde la pubertad hasta que se muere. En cambio, las mujeres tienen una cantidad fija de ovocitos al nacimiento, que van disminuyendo con el tiempo, claro. Esta es la producción, ¿no?, de espermatozoides, ¿no?, de 64 a 74 días. En cambio, en las mujeres demora un ciclo ovárico, ¿no?, que es de 28 a 30 días, que es lo normal, ¿no? El tamaño es de 50 a 60 micras. La cabeza es mucho más pequeñita, 3 a 5 micras. Mira, fíjate, el ovocito es de 120 micras. Y el folículo de Graf es de 6 a 12 milímetros, ¿ok? De 6 a 12 milímetros. Casi un centímetro, ¿no? Podría llegar a medir. Un centímetro es bastante. Un folículo de Graf ocupa bastante espacio en el ovario. Tiempo de vida del espermatozoide. El espermatozoide aguanta bastante, ¿ah? En promedio, dos días, ¿no? 48 horas. Pero puede llegar a vivir hasta 72 o hasta 5 días, ¿ok? En cambio, el ovocito que es ovulado es viable solo por 24 horas. Si en 24 horas no es fecundado, va a caer ese ovocito. Bien, veamos entonces la ovulación. Chicos, dudas, preguntas, algo que no esté quedando claro. Vamos a hacer una pausa, ¿ok? De 4 minutos, ¿ok? A las 4 empezamos.
Bien, chicos, vamos a continuar. Vamos a acabar. Vamos a hablar de la ovulación, fecundación y ya. Bien, ovulación. La ovulación es cuando se libera, ¿no? Este ovocito que estaba madurando en el ovario. La ovulación es la ruptura del folículo de Grafo, folículo terciario, ¿no? Acá tengo un folículo maduro, por ejemplo. Este es un folículo de Grafo. Se da la ruptura, ¿no? Por compresiones ováricas, se da la ruptura del ovario, liberando así el ovocito secundario, porque eso no es un óvulo, es un ovocito secundario. ¿Quién me da la ovulación? Me da la LH. Hay un pico de LH12 a 24 horas antes. ¿Bien? Antes, ¿no? Antes de que fuera ovulado, se culmina la meiosis 1 e inicia la meiosis 2, ¿no? Eso lo hemos mencionado, y se detiene en metafase de la meiosis 2, 3 horas antes de que sea ovulado, ¿ok? 3 horas antes de que sea ovulado, se detiene en metafase de la meiosis 2. ¿Y qué es lo que se libera? Se libera el ovocito secundario, claro, lo más importante, con su membrana pelúcida, recuerdan a la membrana pelúcida, y una corona radiada, ¿no? La corona radiada es una forma bonita de decir que son células foliculares, ¿no? Son células foliculares, ¿no? Que se liberaron junto con el ovocito. Licor folicular, o sea, este líquido de acá, líquido folicular, y un poquito de sangre porque se ha roto el ovario, ¿no? Y eso es lo que se libera con una ovulación. El ovocito con su membrana pelúcida, ¿no? Porque la membrana pelúcida básicamente está rodeando al ovocito con la corona radiada, un poco de células foliculares, licor folicular y sangre. Este ovocito es viable por 24 horas. Si en 24 horas no es fecundado, se cae. Entonces hablemos de esa estructura tan importante, ¿no? Que lo menciona cada rato, la membrana pelúcida. Acá tengo al ovocito, fíjate, acá tengo al ovocito y por fuera, rodeándolo, tengo la membrana pelúcida, que no son células, ¿ah? La membrana pelúcida es una cubierta glicoproteica. No son células, es una cubierta glicoproteica. Tiene funciones muy importantes. Reacción de zona, por ejemplo. ¿Qué es la reacción de zona? Una vez que ingresa un espermatozoide, una vez que ingresa el material genético de un espermatozoide al óvulo, se cierra la membrana pelúcida. La membrana pelúcida se comprime, así, se cierra y evita que ingrese otro espermatozoide, evita que ingrese otro material genético. ¿Bien? Evita la poliespermia, ¿no? Evita que varios espermatozoides fecunden al ovocito. Bien. ¿Qué más? Impide la fecundación interespecífica. ¿Qué quiere decir esto? Que evita la fecundación entre especies. El único que puede penetrar la membrana pelúcida es un espermatozoide humano. ¿Ok? Un espermatozoide humano es el único que puede penetrar la membrana pelúcida de un ovocito humano. ¿Bien? Porque tiene las enzimas necesarias justamente para esta membrana pelúcida. Bien, eso es lo que quiere decir. Mantiene unidos a los blastómeros. Esto es algo que lo vamos a entender más adelante. ¿Ok? Pero los blastómeros son ya las células que se forman después de la fecundación, ¿no? Esos son los blastómeros. Pero lo que hace es mantenerlos juntos porque la membrana pelúcida es una membrana bastante dura, ¿ok? Que evita que se amplíe, ¿no? La membrana pelúcida va a mantenerse con ese tamaño por bastante tiempo, ¿ok? Hasta el día 4, más o menos después de la fecundación, 4 o 5. ¿Qué más? Evita el embarazo ectópico. ¿Por qué? Porque la membrana pelúcida impide la implantación. Impide la implantación. Entonces, más adelante, estos dos puntos los vamos a entender más adelante. ¿Ok? Pero evita el embarazo ectópico porque la membrana pelúcida impide que se implante el ovocito. Tiene que pasar 4 días, ¿no? Y al cuarto día, perdón, hasta el quinto día más o menos, el ovocito ya va a estar cerca al endometrio. ¿Ok? Entonces ahí ya se puede implantar. ¿Ok? Pero ¿dónde se produce la fecundación? En la trompa uterina. ¿Ok? En la trompa de falopio, ahí es donde se produce la fecundación. Y luego tiene que bajar hasta el útero. ¿Ok? Y ahí recién implantarse.
y la membrana pelúcida evita que se implante en el tubo uterino, en la trompa de falopio, evita que se implante en la trompa, ¿ok? Eso es lo que hace. Y eso es un embarazo ectópico. ¿Qué es un embarazo ectópico? Es un embarazo fuera de lugar. Cada vez que veas la palabra ectópico, ectópico quiere decir algo que está fuera de su sitio, ¿no? No debería estar ahí. Eso es básicamente. Impide el ingreso de anticuerpos y permite el intercambio de nutrientes. Bien, pero las 4 primeras son las más importantes y las que posiblemente te pregunten. Bien, la fecundación. Recuerden, se da la ovulación, se libera el ovocito secundario y el ovocito secundario viaja hasta acá, hasta la ampolla tubárica. Bien, hasta la ampolla tubárica. Y acá se queda, ¿no? Un rato, esperando ser fecundado, claro. Acá entran los espermatozoides. Los espermatozoides que son liberados en el canal vaginal ingresan a través del cuello uterino, ingresan, suben por el endometrio y llegan hasta acá, hasta el istmo de la ampolla tubárica. Acá en el istmo de la ampolla tubárica empiezan a capacitarse. ¿Qué es capacitarse? O sea, recibir nutrientes. La ampolla tubárica les da nutrientes, secreta nutrientes la ampolla tubárica, lo que le permite a los espermatozoides continuar moviéndose. Se mueven, se mueven, se mueven, se mueven y llegan, ¿no? Llegan hasta el ovocito, ¿no? Y ahí tratan de penetrarlo, ¿no? Tratan de penetrarlo, pero solo uno puede. Bien. Los espermatozoides se mueven más o menos de 2 a 3 milímetros por minuto o 15 centímetros por hora. Y llegan a la ampolla en 5 minutos, en 45 minutos, en 30 minutos o hasta en 6 días, ¿no? Depende de la calidad de los espermatozoides. De 300 millones que se pueden liberar en una eyaculación, el 1% llega al cérvix, o sea, acá. De 300 a 500 llegan a la ampolla, o sea, acá. De entre todos, 10 empiezan a penetrar la membrana pelúcida, ¿no? 10 empiezan a querer ingresar en la membrana pelúcida, pero solo uno ingresa. El primero que ingrese, ese, se queda y la membrana pelúcida se cierra. ¿Bien? Los espermatozoides se mueven por su flagelo, ¿no? Con movimientos peristálticos. El óvulo se mueve por el batir de los cilios. Cilios del óvulo, no, cilios que vamos a encontrar en la ampolla tubaria. Bien. Entonces, veamos un poquito sobre la trompa de falopio, ¿no? La trompa de falopio tiene 3 partes. Una zona, perdón, 4 partes. Una zona ístmica, este es el istmo. Tiene una zona intersticial. Tiene una ampolla, aquí está la ampolla tubárica, tiene una zona ampular y tiene una zona infundibular, el infundíbulo. ¿Okay? Ahí están las 4 partes. En la zona ampular y infundibular, ¿qué es lo que necesita? Necesita cilios, ¿no? Para mover este ovocito. Entonces acá en esta zona hay mayor cantidad de cilios, ¿ok? Que baten en dirección al útero, en esta dirección. En cambio, en la zona intersticial e ístmica, ¿qué es lo que necesitan? Necesitan, claro, necesitan sus cilios, pero también necesitan secreción tubárica. La secreción tubárica es lo que le va a dar los nutrientes a los espermatozoides para que continúen su camino por la trompa hasta el ovocito, ¿no? Porque el ovocito se planta acá, ¿no? Se queda ahí a esperar. Y así. Bien. La reacción acrosómica, les dije que es algo muy importante. En la cabeza del espermatozoide se forma el acrosoma. El acrosoma tiene enzimas como hialuronidasa, acrosina y tripsina, que son esenciales, uno, para romper la corona radiada, y la acrosina, sobre todo la acrosina, el protagonista, me parece, ¿no? Que va a permitir la penetración de la membrana pelúcida. Bien, se reconocen como llave a candado, así lo dice el doctor, ¿no? Llave a candado, porque solo el espermatozoide humano puede penetrar la membrana pelúcida humana. Bien, a través de la acrosina, fíjate, se disuelve su acrosoma del espermatozoide y libera estas enzimas, lo que debilita esta membrana glicoproteica y le permite
al espermatozoide ingresa. La acrosina me va a dar el fenómeno de zona, ¿no? Una vez que ingresa, se va a dar una reacción cortical, una reacción de zona, bloqueo vitelino y por último el endurecimiento de la zona pelúcida o membrana pelúcida. Las fases de la fecundación, se han cansado de preguntar fases de la fecundación. Preguntan cada vez, ¿no? Siempre por ahí te preguntan fases de la fecundación. Lo primero tienes que recordar, no te las van a poner todas, ¿ah? Así que debes tenerlas, o sea, debes saberlas todas, ¿no? Porque te pueden poner 4 de estas, ¿no? Y te dicen ordénalas. No te van a poner todas en orden. No te van a poner todas para que tú las pongas en orden. No, no. Te van a poner 4 y te van a decir, ordénalas. ¿Cuál es primero y cuál sigue, ¿no? Pero vamos por pasos. Lo primero es que se da es la capacitación espermática, es el ingreso de los espermatozoides acá, a la ampolla tubárica. Cuando están ingresando por acá, se da la capacitación espermática, o sea, reciben nutrientes, básicamente, ¿no? Luego los espermatozoides ya llegaron al ovocito y empieza la reacción acrosómica. Esto de acá, el acrosoma se empieza a disolver y a liberar sus enzimas para permitirle al espermatozoide ingresar. Se da la reacción acrosómica. Una vez que el espermatozoide ya está entrando, ya penetró la zona pelúcida, se va a fijar a la pared del óvulo. Acá tengo el óvulo, ovocito, ¿no? Todavía no ha sido fecundado. Y acá tengo el espermatozoide de costadito, ¿no? Así, es más chiquito todavía el espermatozoide, muy chiquitito. Está de costadito tratando de ingresar o penetrar la membrana celular, porque la membrana pelúcida ya la penetró, o sea, ya la pasó. Está tratando de fijarse a la pared del óvulo, que se llama impregnación, trata de fijarse para poder meter su material genético. Luego de fijarse, penetra el citoplasma ovular, se abre un conducto y el espermatozoide ya hizo la fecundación. Esto se llama fecundación, ¿ok? Una vez que se da esto, que es la fecundación, se da el bloqueo de zona, el fenómeno de zona. Se da, la membrana pelúcida se cierra completamente, todo se cierra. Una vez que se da el bloqueo de zona, el material genético ya está dentro y acá se le espera el otro material genético del óvulo, porque ya es un óvulo. Al momento se termina la segunda división meiótica, al momento, con la fecundación se termina la segunda división meiótica y ya hablo de un óvulo. Se forman los dos pronúcleos, pronúcleo femenino, pronúcleo masculino que acaba de entrar, y se da la singamia. La singamia es la unión de ambos núcleos, ¿ok? Y finalmente me da un cigoto, una célula nueva, ¿ok? Una célula nueva con 46 cromosomas. Bien, ese es el cigoto. La célula nueva con 46 cromosomas. Bien, es lo mismo, ¿no? Las fases de la fecundación. Las enzimas son la ZP3 y la ZRK, ¿no? Como una llave, una cerradura. Bueno, una vez que ingresa el material genético del espermatozoide, se forman los pronúcleos masculinos y femeninos. Fíjate, ¿qué es esto? El polocito 2, el cuerpo polar, ¿no? El corpúsculo polar, por acá, dentro de la membrana pelúcida, ¿no? Porque no puede escapar. La membrana pelúcida es dura, pues, ¿no? Y bueno, pues el corpúsculo polar se quedó ahí, ¿no? Se quedó ahí. Fíjate, ¿ah? Esto es para que entiendas que el término, la culminación de la ovogénesis se da con la fecundación. Porque a un inicio, ¿qué es lo que había? ¿Qué es lo que se liberó? Se libera solo el ovocito secundario con su membrana pelúcida. Por ningún lado había un cuerpo polar. Una vez que se da la fecundación, se termina la meiosis 2 y automáticamente se forma el cuerpo polar y un óvulo. ¿Ok? Cuerpo polar y óvulo. ¿Ok? La fusión de ambos pronúcleos se denomina singamia. Esto lo han preguntado también. Fusión de los pronúcleos se denomina singamia. Y la anfimixis es la primera división mitótica, porque ahora empieza la mitosis.
la mitosis continua. Bien, el cigoto empieza a dividirse. Mitosis, mitosis, mitosis. Es un poquito más de lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que me da la fecundación? La fecundación me permite que se termine la segunda división meiótica y me da un óvulo y me da un cuerpo polar, ¿no? Han visto que el cuerpo polar se queda ahí atrapado en la membrana pelúcida. Se restablece el número diploide de cromosomas, o sea, 46 cromosomas, eso es diploide. Se determina el sexo del nuevo individuo, ¿no? Por la carga genética que traía el espermatozoide. Nos da variación de la especie humana, ¿no? Porque son cromosomas paternos y maternos que no son iguales. Y se inicia la segmentación. Al toque nomás, se da la fecundación, se da la singamia, ¿no? Se da la singamia, se forma el cigoto, y en cuanto se forma el cigoto empieza la mitosis. Al toque, al momento empieza la mitosis. Esta es la mitosis, ¿no? La primera mitosis. La primera mitosis me dio 2 células. Fíjate, la membrana pelúcida sigue acá. No se ha ido a ningún lado. Ahí sigue la membrana pelúcida. Y acá está mi cuerpo polar, ¿no? Que tampoco puede escapar, se quedó ahí atrapado el cuerpo polar. Primera mitosis, segunda mitosis, ahora tengo 4 células. Tercera mitosis, cuarta mitosis, ¿no? La mitosis dura 24 horas aproximadamente, ¿no? Así que es un día, un día, un día. Cuando la mitosis llega aproximadamente a ver de 12 a 16 células, ya no se llama cigoto, se llama mórula, ¿no? Se llama mórula. Cigoto fue la primera célula que se formó. Estos ya son blastómeras, ¿ok? Blastómeras. Cuando las blastómeras llegan de 12 a 16, se denomina mórula. ¿Bien? Les encanta preguntar esto de la mórula. Luego, al día 4 más o menos, al día 4, las blastómeras adquieren una nueva distribución, porque aparece este saco de acá, ¿ok? Este saco, ¿ok? El saco vitelino, ¿eh? Empieza a aparecer el saco vitelino. Entonces las blastómeras adquieren esta distribución, ¿ok? Que se llama masa celular externa, y lo de adentro de acá, esto de acá, se denomina masa celular interna, ¿no? Bien. Al quinto día, la membrana pelúcida desaparece, ¿no? Ya desaparece. Entonces, ¿qué le permite? Le permite a las células crecer, porque acá, si te das cuenta, la membrana pelúcida no cambió de tamaño, ¿ok? No cambió de tamaño. Entonces, las células hijas eran cada vez más pequeñas, ¿no? Cada vez más pequeñas, porque las células hijas debían ser la mitad de la célula madre, porque no podían crecer por la membrana pelúcida. La membrana pelúcida impedía a las células crecer. Entonces, cada vez las células hijas eran más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas. Una vez que desaparece la membrana pelúcida, le da la libertad a estas blastómeras de crecer. Bien, al quinto día desaparece la membrana pelúcida, no lo olviden. Bien, y entonces la blastómera crece. Mórula, les encanta preguntar, 12 a 16 células, es lo que deben saber. ¿Y cuándo va a terminar de ser mórula? Cuando haya de 50 a 60 blastómeras. Y ya se llama blastocisto. Este blastocisto, ¿no? Cuando adquiere esta nueva cavidad, ¿no? Esta nueva cavidad, adquiere esta nueva distribución, ¿no? Una masa celular externa que se denomina también trofoblasto y una masa celular interna que se denomina embrioblasto también, ¿ok? Embrioblasto. No sé si recuerdan en la clase anterior, pero les dije que el trofoblasto es lo que me va a dar básicamente la placenta, ¿no? Lo de amarillito es lo que forma la placenta y lo de anaranjado es lo que forma el embrión, ¿no? Lo que va a formar las capas embrionales. Bien, entonces tenemos dos cosas acá, ¿no? Masa celular externa, trofoblasto, y masa celular interna, embrioblasto, y una cavidad. Bien, eso es lo que hay hasta ahora. Esa es mi primera semana de desarrollo, porque ya estamos al día 5, ¿ok? Al día 5. Al día 5 desaparece la membrana pelúcida. Días 6 y 7 se va a producir la
implantación, pero eso es tema para la siguiente clase. Bien, por ahora espero que haya quedado claro todo esto, ¿no? Espero que hayan fijado fechas, ¿no? Quinto día, implantación, perdón, desaparece el blastocisto y aumenta de tamaño las células de las blastómeras, empiezan a aumentar de tamaño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desaparece la membrana pelúcida. Bien, mórula, 12 a 16 células. ¿Ok? Espero que haya quedado claro, chicos. Eso es todo por hoy. Si tienen alguna duda, pregunta, me la pueden hacer ahora o me escriben, ¿no? No, recuerden que yo estoy para ayudarlos a que entiendan. Si hay algo que no está quedando claro en sus clases, me escriben, ¿no? Con confianza y me la hacen saber, ¿ok? Y si puedo ayudarles, les voy a ayudar. Bien, entonces espérenme para pasarles el post-test. Lo tengo que pasar de mi celular a ustedes. A ver.